Me acusó de infiel y de contagiarla, pero descubrí que la infiel era ella. Todo comenzó unos días antes, cuando Valeria empezó a sentir picazón y molestias en su zona íntima. Al principio no le dimos mucha importancia. Pensamos que podría ser una leve infección relacionada con el calor o con su ropa interior ajustada, ya que habíamos estado lidiando con un clima caluroso durante semanas y ella a veces era propensa a las infecciones por humedad. Una noche salió del baño un poco incómoda comentando que tenía secreciones y que probablemente era una infección. Dijo que al día siguiente llamaría a su ginecóloga de confianza para que la revisara sin creer que fuera algo grave. En ese momento no imaginé que esto sería el inicio del peor conflicto que hemos enfrentado en nuestros 4 años de matrimonio. Valeria siempre ha sido una persona tranquila y relajada, incluso cuando discutimos por asuntos del hogar, el trabajo o el estrés. Ella tiene la capacidad de respirar hondo y calmarse, mientras que yo tiendo a alterarme un poco más. Pero esta vez fue diferente. Cuando regresó del ginecólogo, no era la misma persona. Sin previo aviso, comenzó a gritarme. Me llamó despreciable y me increpó preguntando cómo le había hecho algo así. Si ya no me amabas, al menos debiste tener la decencia de pedir el divorcio como un hombre, me dijo. También me llamó irresponsable y cerdo y me acusó de haberme aprovechado de su confianza. Yo no comprendía nada. Solo logré ponerme de pie y preguntarle qué le pasaba. Fue entonces cuando me lanzó los papeles del consultorio a la cara. Era su informe ginecológico, que incluía análisis de laboratorio. Decía que tenía TRE. Y como ni así. Nunca había escuchado esa palabra en mi vida. Me quedé mirándola sin entender. Ella interpretó mi silencio como una confesión. Empezó a afirmar que el único que podía haberla contagiado era yo. Que esa enfermedad solo se transmite sexualmente y que estaba claro que yo era un infiel. ¿Cómo puede ser tan bajo como para estar con otra mujer y luego contagiarme una enfermedad? Me gritó: me das asco solo de mirarte. Intenté hablar, explicarle que no entendía nada de lo que decía, que no le había sido infiel, que no había estado con ninguna mujer desde que empezamos nuestra relación. Pero era como hablarle a una pared o peor, a un huracán. En un momento empujó una silla, la tiró al suelo y empezó a gritar aún más fuerte. Me decía que la había traicionado, que si tenía una aventura debía tener el valor de admitirlo. Yo no soy tonta. Me di cuenta desde hace tiempo que andaba raro, insistió. La acusación era absurda, pero eso no evitaba que doliera la forma en que me hablaba con tanto odio como si fuera un criminal. Solo podía repetir una y otra vez que no le había sido infiel, que no tenía idea de cómo había contraído eso y que yo no sentía absolutamente ningún malestar ni síntoma. Ella solo me respondía con más gritos y desprecio. Me exigió mi teléfono, aunque me incomodó el tono. Se lo entregué. Revisó todo. WhatsApp, Messenger, mensajes de texto, incluso mi historial de navegación. Buscó en mis fotos, en mis carpetas privadas, en mis correos electrónicos. En un momento pensé que iba a revisar hasta mis movimientos bancarios en busca de transferencias sospechosas. No contenta con eso, se fue a nuestro dormitorio, sacó mis camisas del armario y las olió una por una, buscando manchas y cabellos que no fueran de ella. Incluso revisó mi ropa interior usada en el cesto de la ropa sucia. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si mi esposa se hubiera transformado en otra persona. Alguien paranoico, furioso, impulsivo. Era por lejos, la peor pelea que habíamos tenido. Nunca la había visto así. Ni siquiera en discusiones serias. Esto era diferente. Era emocionalmente violento. Después de revisar todo, arrojó el celular sobre el sofá y me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Esto solo confirma que sabes cómo ocultar tus porquerías. Luego añadió: eres tan asqueroso que ya ni siquiera se te nota. Esto fue lo que más me afectó, la forma en que me miraba, como si yo fuera basura, como si todo lo que habíamos construido no valiera nada. Merecía que ya no quisieras estar conmigo. Pero no puedo creer que me hayas hecho esto. Me dijo. También me advirtió que si me atrevía a dormir en la misma cama esa noche, tiraría todas mis cosas por la ventana. Sentía que estaba en una pesadilla. Lo más frustrante era que no tenía forma de probar que no la había engañado. ¿Cómo se demuestra algo así? Empecé a buscar información, a leer en foros, a revisar artículos médicos. Descubrí que la tricotomía, si es una ET. Es bastante común en mujeres, pero que en hombres muchas veces pasa desapercibida. También encontré que algunas ETS pueden estar latentes durante mucho tiempo. Comencé a pensar: ¿y si la tengo desde antes de conocerla? Mi última pareja antes de Valeria fue hace casi 8 años. Estuvimos juntos poco tiempo y no recuerdo haber tenido ninguna infección ni nada parecido, pero podía haber sido portador sin saberlo. ¿Y si de verdad yo la había contagiado sin darme cuenta? Así que decidí hacerme exámenes. Necesitaba saber si era el culpable, porque todo esto era una locura y necesitaba entender qué estaba pasando. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación anterior. Leí cada mensaje aunque no pude responder a todos. Varios coincidieron en un punto que yo mismo había empezado a considerar en mi desesperación. Quizás era posible que tuviera esa enfermedad desde antes latente, sin saberlo. Me hablaron de casos de hombres asintomáticos, de infecciones que pueden permanecer ocultas durante mucho tiempo sin mostrar síntomas. Lo que sí tenía claro era que necesitaba respuestas. No iba a quedarme con la duda.
Así que fui al médico, le expliqué todo lo que había pasado, que mi esposa había sido diagnosticada con hipomoníasis. Que yo no tenía síntomas, pero que necesitaba saber con certeza si era portador o no, si podía haberla contagiado sin saberlo. Me hicieron todos los análisis posibles, muestras de orina, exámenes de sangre, cultivo uretral e incluso una revisión física más exhaustiva de lo que esperaba. El médico fue muy profesional. No me juzgó, solo me preguntó por fechas, antecedentes y síntomas. Le dije la verdad. Mi última pareja antes de Valeria había sido hace casi 8 años y nunca tuve problemas de salud en ese sentido. Siempre me hice chequeos de rutina, pero nada específico de ETS. Porque no tenía motivos. Con Valeria siempre usamos protección al principio y luego, cuando nos casamos, dejamos de usarla. Ella se colocó un implante subdérmico y nunca hubo señales de nada raro. Unos días después, me entregaron los resultados. Estaban completamente limpios. El médico fue claro conmigo. No solo no tengo tricomas ni hachís, sino que no hay rastros de haberla tenido. No hay parásito, no hay inflamación, no hay secuelas. Me dijo que si alguna vez estuve expuesto, mi cuerpo lo eliminó por completo sin dejar huella, lo cual era poco probable, pero que lo más lógico era que nunca la había tenido. Salí del consultorio con los papeles en la mano y una mezcla de emociones indescriptible. Por un lado sentí alivio saber que no estaba enfermo, que no tenía nada, pero por otro lado, una idea comenzó a tomar forma en mi cabeza, cada vez con más fuerza. Una que había ignorado en los primeros días, que me había negado a considerar, pero que muchos de ustedes en los comentarios me plantearon desde el inicio. ¿Y si la infiel fue ella? No quería pensar eso, no quería imaginar que Valeria hiciera algo así, pero ya no podía descartarlo, porque ahora, con los resultados sobre la mesa, la única explicación lógica era que ella se había contagiado en otro lugar. No de mí. Regresé a casa con el corazón latiendo en la garganta. Estaba furioso. No solo por la enfermedad, no solo por la posibilidad de una infidelidad. Estaba furioso porque ella me había acusado a mí. Me gritó, me insultó, me revisó como si fuera un delincuente. Me trató como basura. Cuando entré, ella estaba en la cocina sirviéndose un café. Ya no tenía esa actitud agresiva. Ahora se veía más tensa, como si algo la estuviera carcomiendo por dentro. Saqué los papeles del sobre y los puse sobre la mesa. Estoy limpio, le dije. No grité. No hice un escándalo. Solo lo solté mirándola a los ojos. Ella bajó la mirada. ¿Qué dices? Que no tengo nada. Ni trico, ni asís, ni rastros de haberla tenido. Estoy completamente sano. Me hicieron todas las pruebas. Se quedó en silencio. Siguió revolviendo su café mecánicamente. Le empujé el sobre. Ella no lo tocó. Seguía con la mirada fija en la taza. ¿Qué quieres decir con eso? Fui directo con mi respuesta, que solo queda una opción y quiero que me entregues tu celular. La frase pareció golpearla. Se congeló. Ya no revolvía el café. ¿Para qué quieres mi celular? Preguntó. Porque necesito entender. Quiero leer tus mensajes. Así como tú revisaste los míos. Así como escarbas en mi ropa, en mis correos, en mis llamadas. No tengo por qué darte mi celular. Respondió de mal humor. Ah, no me acerqué después de todo lo que me hiciste. Después de insultarme, humillarme, acusarme. Tratarme como basura. Y ahora tú no puedes darme tu celular. Molesta. Dijo que no tenía nada que ocultar. Entonces no te molestará que lo revise. Y sin esperar más, se lo quité de las manos. Ella intentó evitarlo, pero no fui violento. Solo más rápido. Entonces gritó. No con furia, sino con una mezcla de pánico y desesperación. No tienes derecho. Dámelo. Es mi privacidad. Estás cruzando una línea. Yo la ignoré. Empecé a revisar WhatsApp. Las conversaciones estaban bastante limpias. Amigos, familiares, grupos de trabajo. Nada raro hasta que vi un chat silenciado con nombre de hombre sin foto de perfil. Nicolás. No lo reconocí. Abrí la conversación y ahí estaba un mensaje de ella de hace apenas unos días. Me salió positivo. Tengo trico, Moni, asís. Y si no es mi esposo, eres tú el que me contagió. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quién demonios es Nicolás? Pregunté sin mirarla. Devuélveme mi celular. No puedes hacer eso. Seguía gritando, pero ahora su voz era más aguda, como suplicando, como si supiera que todo se estaba viniendo abajo. Seguí revisando los mensajes. Eran breves, pero en uno de ellos, fechado hace casi 2 meses, ella le decía: lo del almacén fue un error. No debería haber pasado. No quiero repetirlo. Fue un momento de debilidad y se acabó. Fue en el trabajo. ¿Te acostaste con él en el almacén de la empresa? Ella comenzó a llorar. ¿Llorar de verdad? Como nunca la había visto. Fue solo una vez, te lo juro. Solo una vez. Me confundí. Él me buscaba desde hace tiempo. Y fue un momento nada más. Nunca volvió a pasar. No hablo con él. No tengo nada con él. La miré con una mezcla de asco y rabia. Y por eso me armaste todo este escándalo. Por eso me acusaste a mí. Por eso me gritaste y me trataste como un infiel.
Como un enfermo. Por eso revisaste todo lo mío como si yo fuera el culpable. Ella solo lloraba. Decía que había sido un error, que no supo cómo manejarlo, que no pensó que algo así iba a suceder. Ya no escuchaba. Le grité que se fuera de la casa, que me daba asco. No solo por estar infectada, sino por tener el descaro de culparme a mí de sus errores. Que no me importaba si fue una vez o mil, que no me interesaban sus lágrimas ni sus excusas, que agarrara sus cosas y se fuera. Y así fue. La saqué casi a rastras. Cerré la puerta en su cara después de echarla. Lo primero que hice fue hablar con mi abogado. No quería perder el tiempo. Ya no era solo una traición. Era algo más profundo, más sucio. Me había acusado falsamente. Me expuso a una enfermedad y tuvo el descaro de tratarme como si yo fuera el culpable. Le conté todo al abogado sin omitir detalles. Me dijo que podía presionar bastante en el divorcio. Incluso me preguntó si quería llevarlo más lejos y denunciarla formalmente por haberme expuesto al contagio. Le dije que sí. No porque quiera verla en la cárcel, ni porque espere una indemnización, sino porque necesitaba hacer justicia, aunque no me haya contagiado. Ella se acostó conmigo sabiendo que había tenido una aventura sin decirme nada. Y si en vez de 3 como Moni, así hubiera sido algo más grave, que también se iba a hacer la víctima. Ese mismo día, mientras limpiaba el cuarto, encontré los papeles médicos de Valeria en su mesa de noche. Eran los originales con su nombre completo, la fecha del diagnóstico, todo. Decidí que era momento de hacer lo correcto. Me metí en redes y empecé a buscar. No tenía mucha información, pero por lo poco que vi en los mensajes de WhatsApp, su amante Nicolás tenía esposa y ella no sabía nada de lo que había pasado. Era otra víctima en todo esto. Después de un rato encontré a una mujer que parecía ser la esposa. Había fotos de ambos celebraciones, comentarios cruzados. Todo encajaba. Se llamaba Laura. Le mandé un mensaje corto y directo. Le dije que era urgente, que no estaba buscando problemas, pero que necesitaba hablar con ella. No tardó en responder. Al principio fue cautelosa. Me preguntó quién era. Le expliqué sin rodeos que mi esposa había tenido una aventura con su esposo Nicolás y que el asunto había salido a la luz por un diagnóstico médico. Le envié copia de los resultados de Valeria y le ofrecí las capturas de los mensajes si quería pruebas. Después de eso no supe nada más de Laura. Mientras tanto, la familia de Valeria intentó interceder. Su madre me llamó llorando, diciendo que había sido un error, que Valeria estaba arrepentida, que no era una mala persona. Pero hubo una persona que no la defendió, su hermana mayor, Mariana. Mariana siempre fue distinta, muy directa. Nunca se llevó del todo bien con Valeria, aunque la quería. Me llamó 2 días después del escándalo para decirme que no le perdonara nada, que si alguna vez había pensado en reconciliarme, lo descartara. Me dijo que lo que había hecho Valeria no tenía nombre, que yo era un buen tipo y no merecía pasar por eso. Me sorprendió, la verdad, y fue gracias a Mariana que me enteré de todo lo que pasó después. Una tarde, mientras el proceso de divorcio ya estaba en marcha, Mariana volvió a llamarme. Esta vez se notaba emocionada. Apenas la saludé me dijo te tengo noticias frescas, agárrate. Resulta que Laura, la esposa de Nicolás, no solo leyó mi mensaje, fue más allá. Se apareció en la oficina donde trabajaban Valeria y su esposo y para mayor desgracia de ambos, los encontró hablando en el pasillo, quizás tratando de cuadrar versiones. Laura no dijo una sola palabra. Según Mariana, apenas los vio se les fue encima. Gritó que Valeria era una asquerosa, que le había arruinado la vida, que era una basura por meterse con un hombre casado. La golpeó, le tiró del cabello, la insultó frente a todo el mundo. También le gritó a Nicolás, lo empujó, le lanzó el bolso. Fue un escándalo de proporciones bíblicas. La seguridad del edificio tuvo que intervenir. Sacaron a Laura del lugar, pero el daño ya estaba hecho. Al final, la empresa decidió despedir a los dos, a Valeria y a Nicolás, por conducta inapropiada, por dañar el ambiente laboral, por conflictos personales dentro de la oficina. Les dieron una carta de despido inmediato y con eso Valeria perdió su trabajo justo en el peor momento. Mariana me dijo que su hermana estaba destruida, que no paraba de llorar, que decía que mi reacción era cruel por no perdonarla, que no tenía dónde ir, que no sabía qué hacer. Pero yo ya no sentía lástima porque todo eso se lo provocó ella misma. Si no hubiera sido infiel, si no me hubiera expuesto, si no me hubiera acusado. Nada de esto habría pasado con mi abogado. Llevamos el caso hasta el límite. Incluimos en el proceso de divorcio una notificación formal sobre la exposición a ETS alegando que Valeria sabía o debía haber sabido que estaba infectada antes de tener relaciones conmigo. Agregamos que ella ya venía presentando molestias físicas y que era posible que supiera o al menos sospechara que algo andaba mal. Eso nos dio fuerza para presionar y presionamos tanto que al final Valeria aceptó irse con lo que tenía. Renunció a cualquier reclamo, firmó los papeles, cerró todo sin una sola palabra. Lo más irónico es que hasta el último día parecía ofendida, como si yo hubiera sido injusto, como si lo que ella hizo no fuera tan grave. Decía que fue un error, que ni siquiera quiso hacerlo, que se dejó llevar, que no fue premeditado, que no era justo, que todos le dieran la espalda por un desliz. Y eso es lo que más me revuelve el estómago. Esa facilidad para olvidar, para autojustificarse, para mirar con ojos de víctima lo que claramente fue una traición, no solo hacia mí, sino hacia ella misma, hacia su cuerpo, hacia nuestra historia. Pero ya no me importa.
Lo importante es que esto terminó. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó esta historia, compártela, sígueme para más.